Como profesional te sientes un poco inseguro y con muchas dudas sobre cómo hacer validar tu título profesional en otro país, por ejemplo, como España o en la Unión Europea en sentido general. Si estás en Ecuador, estás en Cuba, en cualquier otro país de América del Sur o del Centro y necesitas una explicación un poco detallada sobre cómo registrar tu título profesional en España, quédate aquí que en este video te vamos a dar los principales aspectos explicados. Soy Glory Velázquez, abogada migratoria radicada en el Ecuador, y en este video te voy a invitar a que conozcas en detalle cuáles son los requisitos y cómo puedes hacer tu registro de título profesional en España. Pues como hemos explicado al inicio de nuestro video, existen muchas personas profesionales en diferentes países radicados y que por supuesto no están en su país de origen. En este caso puede ser en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en cualquier país que usted se encuentre en estos momentos. España desde el año 2022 ha establecido un nuevo reglamento para el registro y homologación de títulos profesionales. En este caso, en nuestros videos de YouTube anteriormente, hace alrededor de 1 o 2 años, hemos explicado que existe una diferencia fundamental que es necesario conocerla entre la homologación de su título profesional y la equivalencia. ¿Cuál es la diferencia primera que usted va a detectar? Bueno, pues si en ese reglamento que hay un adjunto, un anexo donde están establecidas todas las profesiones que se pueden homologar, si su profesión no está en ese adjunto, pues entonces su título, lo que puedes realizar con él es equivalencia. ¿Para qué puedo obtener la equivalencia en España, en este caso en específico? Bueno, pues para ejercer la docencia y con un límite para trabajar, pero fundamentalmente es para ejercer la docencia, como ya habíamos mencionado. En el caso de la homologación, sí te permite trabajar completamente a tiempo completo después que su título esté homologado, pero es requisito también fundamental en determinadas profesiones reguladas por este mismo reglamento, y que las va a decir también ese anexo, pasar por algunos procesos que me van a validar ese ejercicio profesional. O sea, que no basta con que yo tenga mi título homologado ante España, sino que también debo de pasar por una serie de exigencias, exámenes, validaciones para poder ejercer completamente. Claro está, con la homologación de su título usted puede acceder a una visa por contrato de trabajo si así lo obtiene, y puede ingresar de manera legal a España. Ahora bien, ¿cuáles serán los requisitos fundamentales que nosotros debemos de presentar ante esta solicitud de homologación o equivalencia? En primer lugar, el documento de identidad. Es válido recalcar que este trámite es netamente online. Anteriormente era presencial, pero ahora es online desde el año 2022. Y en dependencia de las profesiones en específico, será el tiempo que demore. Está previsto para 6 meses después de su solicitud, pero no siempre ha sido así. Por lo general demora mucho más el trámite hasta su resolución. Entonces, seguimos con los requisitos. El primer requisito es el documento de identidad. Ese documento de identidad es el pasaporte con el que usted cuenta, o el documento de identidad del país donde usted reside. El segundo requisito es el título profesional, por supuesto, debidamente legalizado o apostillado por su país donde se emitió ese título. O sea, vamos a poner el ejemplo.
usted es ciudadano cubano y está radicado por más de 5 años, 10 o no sé, el tiempo que usted lleve radicado en otro país que no es el de su residencia, y aun cuando haya adquirido la nacionalidad de ese otro país donde usted reside y ejerza profesionalmente allí, el título es emitido en su país de origen donde usted estudió. Entonces, esa legalización o apostilla corresponde al nivel de ese país donde se emitió el título. En tercer lugar se encuentran la certificación de notas o el pensum y el plan de estudio o plan académico, ¿ya? En algunos países estos documentos están por separados y tienen la carga horaria, que es un requisito fundamental para validar no solo las materias, sino la carga horaria, en 2 documentos por separado y no en uno. En otros solamente lo tienen uno, entonces sería solo un documento. También debidamente con sus legalizaciones o apostilla correspondiente. Y por supuesto, el pago de la tasa, que corresponde a 166,50 € que se paga a la cuenta del Banco España del Ministerio de Universidades. Entonces, hay una parte fundamental que muchas veces obviamos o desconocemos, y es cómo voy a validar la experiencia profesional. Hay un apartado importante en este reglamento que dice que si su título profesional está emitido hace más de 6 años, pues usted debe acreditar superaciones, especializaciones o parte de la experiencia profesional de los últimos 3 años. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para la experiencia profesional, porque en muchos de los casos ya no estoy en mi país de origen y llevo alrededor de 10 años o más de 5 años de experiencia profesional en ese otro país de residencia. Entonces, eso es vital, importante tenerlo en cuenta. Todos estos requisitos en su conjunto, por supuesto, tienen un límite de megas o del peso del documento para subir a ese sistema digital, y tienen que contar con las debidas legalizaciones y, por supuesto, muy importante es que sean legibles, que se puedan visualizar, que se puedan revisar. En muchos casos tenemos documentos que las apostillas o las legalizaciones no se encuentran legibles. Bueno, pues esa es principalmente el primer sello que yo debo garantizar que se vea correctamente, y por supuesto deben coincidir los datos del documento de identidad que se presenten con los datos del título profesional y de los documentos académicos. Entonces este proceso es un proceso que ha variado en 4 años que ya lleva este reglamento. En cuanto a los modos de rapidez, de poder validar un poco más determinadas profesiones como son las del campo de la salud, pero no quiere decir que en estos momentos no sea del todo rápido ese trámite. Entonces, si usted tiene aún dudas, si quiere ir al seguro con la solicitud de su homologación o equivalencia de su título profesional en España y requiere o puede contar con una asesoría, no dude en escribirnos, pero sobre todo, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dé like y comente cuál ha sido su experiencia o los obstáculos que ha tenido en este proceso, para nosotros poder indicarles. Entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.